Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Como ha dicho Pedro, a quien quiero agradecer, que sus palabras lógicamente son de amigo y compartimos muchas cosas juntas desde hace mucho tiempo y es un orgullo tenerlo de presidente de este grupo de coordinador, de este grupo de dolor. Afortunadamente las dos charlas estarán en Semergen y estarán abiertas. A mí siempre me gusta pasar muchas fotos y claro, pasaros 56 fotos en 20 minutos queda un poquito justo, pero las tenéis todas en la web de Semergen durante 3 meses aproximadamente, con lo cual he preferido poneros alguna cosita más que siempre va bien y así no nos detendremos tan específicamente en todas las charlas. Yo trabajo como médico de familia, pero también a su vez pues dirijo una unidad de reumatología y fibromialgia y junto a la doctora Rosa María Martín, que está aquí y que también pertenece al grupo del dolor, pues hemos colaborado en que el Congreso pues tenga una buena actividad y hemos traído 5 comunicaciones que tienen una gran utilidad en primaria, puesto que se han hecho allí. Como veis, os he puesto una presentación un poquito larga, pero vamos a ir relativamente rápido. Ya sabéis que el dolor neuropático, no el periférico, sino el neuropático general, requiere una lesión o una disfunción en el sistema nervioso periférico o central. Esa disfunción, TREDE en el 2008 tipifica claramente que debe afectar al sistema somatosensorial y por lo tanto eso introduce 3 tipos de dolor. 2 clásicos, que es el dolor nociceptivo, que todos conocemos, el que vemos en la artrosis de una manera mecánica o el que vemos en la artritis reumatoide de una manera inflamatoria, dolores nocturnos 1, los dolores nocturnos siempre hay que ir con cuidado, porque sabéis que detrás hay un cáncer o hay una patología inflamatoria, con lo cual siempre hay que ir con un poquito de cuidado en esos dolores nocturnos. El dolor nociceptivo es el que usamos la escala de la OMS para tratarlo y es el que todos conocemos bien. Nada tiene que ver con el dolor neuropático, que también es muy frecuente y que tenemos que acostumbrar a tratarlo en primaria y no a derivarlo sistemáticamente, como vamos a ver, porque es bastante sencillo y ese es el motivo de la guía. Ahí establecemos el periférico, que es el que más vamos a ver nosotros y es el que se produce, como luego vamos a ver, en la patología degenerativa discal, en el dolor posherpético, en la neuropatía diabética, que es básicamente lo que hemos recogido nosotros fundamentalmente en la guía. Hemos dejado un poquito aparte el dolor central y, lógicamente, cuando hay una hernia discal que se prolonga en el tiempo, ese proceso, esa radiculopatía crónica, va a tener un componente mixto, como os ha dicho Pedro, es decir, un componente nociceptivo y neuropático. Y en esos casos habrá que tratar los dos. Cuando el dolor oncológico tiene una infiltración del nervio, estamos hablando de un dolor neuropático mixto, y cuando no hay infiltración de los nervios, estamos hablando de un dolor nociceptivo. Bueno, estos son conceptos que tenéis de nuevo aquí repetida en esta diapositiva, y en esa fisiopatología del dolor, pues si nos vamos al dolor nociceptivo, tenemos el estímulo doloroso, que tiene una fase bioquímica que vamos a ver ahora mismo, con un aumento de secreción de histamina que va a producir y de sustancia P, que es la que va a producir fisiopatológicamente ese dolor, y eso es lo que hace que lo tratemos perfectamente y que responda muy bien. No así el neuropático. Eso va a ir por ese estímulo periférico por la vía central y de ahí va a subir por el asta espinal, de ahí va a subir a la vía central y ahí vamos a percibir el dolor. Cada uno percibe el dolor de una manera. En los dolores crónicos hay un sufrimiento, hay una ansiedad, hay una depresión y hay mucho la valoración de la persona, y por eso el componente psicológico y el comportamiento individual frente al dolor es muy importante. Ese aumento de histamina y serotonina es lo que va a producir una hiperalgesia y es lo que nosotros tratamos
muy fácilmente cuando estamos frente a un dolor nociceptivo y pues todos empezamos a emplear AINES, aunque hay que tener en cuenta que los AINES no solo afectan al estómago, sino que tienen una problemática importante en la insuficiencia renal que vemos en los ancianos cada vez más frecuente y por lo tanto pues tendremos que ir pasando y acostumbrarnos a usar los opioides menores que ya todos gastamos y a usar otro tipo de fármacos que ahora luego vamos a comentar y a usar los parches que no tienen ninguna contraindicación. Cuando nosotros hablamos de dolor neuropático periférico, ahí ya tenemos una sensibilización de esos nociceptores, un aumento de la actividad simpática, unas descargas ectópicas que van a producir una sensibilización periférica o una sensibilización central, como vemos en la fibromialgia. Y ahí los mecanismos inhibitorios en el tratamiento del dolor, pues junto con el uso de terapias que actúan sobre los canales de sodio y que aumentan o estimulan esa producción en los canales de calcio, va a ser la base del tratamiento, junto con otros productos que ya se van a manejar más específicamente en la unidad del dolor, va a ser la base del tratamiento, que nada tiene que ver con el dolor nociceptivo. Por lo tanto, en este dolor neuropático hay esa sensibilización de los nociceptores que es muy importante, con un aumento de la densidad de los canales de sodio, que va a producir una sobreexpresión de los canales de calcio en las raíces ganglionares y es la que va a desarrollar esa percepción del dolor. Esa percepción se puede perpetuar y por eso tendremos que acostumbrarnos a usar los fármacos antiepilépticos, que ya todos gastamos y que siempre hay que empezar por dosis bajas, porque muchas veces con dosis muy bajitas de pregabalina o con dosis muy bajitas de gabapentina vamos a conseguir, sin complicarnos la vida, con otros antiepilépticos, vamos a conseguir éxitos importantes. Los antidepresivos tricíclicos son clásicos en el tratamiento del dolor, pero no figuran en ficha técnica. Por ese motivo hay que explicárselo muy bien al paciente. Cuando recibís una paciente fibromiálgica que tiene un dolor neuropático de fibra C o cuando recibís una neuropatía diabética, si sale el paciente con un inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina inhibiendo la modulación, lo tenéis en ficha técnica, es bastante fácil recetarlo. Si es un paciente joven, si es un paciente mayor, los tricíclicos tienen muchas más pegas, pero no tienen indicación en ficha técnica, como tiene la pregabalina, como tiene la gabapentina, o como tienen otros fármacos tópicos que van a ser bien tolerados, aunque desgraciadamente la capsaicina que disponemos en primaria tiene muy poquita dosis. Lo que luego os comentará Antonio es la capsaicina a alta dosis a un 8%. Y eso es un tratamiento que tenéis siempre que tener en consideración al mismo tiempo que la lidocaína. Por lo tanto, retener que los canales de sodio son importantes y que ahí vamos a emplear fármacos antiepilépticos. Olvidaros, porque son de unidad del dolor, la ketamina, otros inhibidores de la cinasa C que no son de utilidad en primaria, y recordar que esa sensibilización periférica va a responder bien a la capsaicina tópica y que los mecanismos de mejora de la inhibición dolorosa con los fármacos de acción central son útiles para controlar ese fenómeno de hiperalgesia. Esto lo vamos a ver todo en una fase posterior. ¿Por qué hablamos de dolor neuropático? Porque es muy frecuente. Estamos hablando de un 8% en España y ya no somos diferentes. Pertenecemos al bloque europeo y en los estudios demostramos que eso de que España es diferente, pues no. Ya empezamos a ser iguales, aunque en algunas cosillas metemos la pata y no hace falta que os recuerde las meteduras de pata recientes que están aturdiendo todo el país. Bien, esa alta prevalencia va a producir en los pacientes un sufrimiento emocional muy importante, va a haber una asociación de procesos depresivos y ansiosos y una disminución de la calidad de vida y del rendimiento laboral
que nunca, cuando se analiza el coste de farmacia, no se analiza el coste laboral, que os indico que es de 6.000 millones de euros, es decir, que es una pasta, y que eso, como compete a otro ministerio, que no compete al Ministerio de Sanidad, sino que compete al Ministerio de Trabajo, no se analiza en los estudios a la hora de coste-eficiencia. Últimamente se está introduciendo. Todo eso produce que sí que sabéis un consumo de recursos sanitarios analizado en múltiples trabajos. Nosotros mismos hemos publicado varios en el campo de la fibromialgia, que es donde más trabajamos, y eso sí que tenéis que tenerlo muy presente. Claramente hay una diferencia, pues, entre lo que es el dolor nociceptivo respecto al neuropático, saber que este responde bien a la escalera analgésica de la OMS convencional, que hay una activación de periféricos aquí, mientras que nada tiene que ver en el neuropático, en donde hay una generación ectópica de impulsos y hace que el tratamiento fracase muy a menudo y que haya que introducirlo poquito a poco, sobre todo con los fármacos antiepilépticos y sobre todo explicarlo muy bien al paciente. Y para eso tenemos que gastar también enfermería. No solamente entre el control de la diabetes está esto. Y os recuerdo, que os recordaré después, que a la hora de usar el monofilamento, pues prácticamente no se ve en las consultas de enfermería, y mucho menos el diapasón de 128 Hz. Y es fundamental, y es muy barato, y os lo facilita el centro perfectamente. Un poquito más mejor explicado, lo tenéis en esta diapositiva, todas las diferencias entre un dolor y otro, y os recordaré un poquito más adelante, me ha parecido que antes de hablar de la guía expresamente, recordemos los síntomas y los signos característicos, pero como lo vamos a ver luego, si me permitís, os paso esta diapo que ya os lo he contado. Me paro 2 minutos en las características clínicas, ese dolor punzante, esa quemazón y esas descargas eléctricas que refieren los pacientes y que nada tienen que ver con el dolor mecánico que estamos habituados a oír en la artrosis, o con el dolor inflamatorio que estamos habituados a oír en la patología inflamatoria. Patología inflamatoria que es poco frecuente, es solamente un 5% de lo que vemos en reumatología es patología inflamatoria, el resto es fundamentalmente patología mecánica. Las causas del dolor neuropático las tenéis todas puestas aquí, yo os he puesto 3 diapositivas diferentes, pero que todas vienen a decir lo mismo. Es decir, las degenerativas son las que hemos tratado en la guía porque lo vamos a ver mucho, toda la patología herniaria discal es importante, la toxicidad, cuando veis pacientes con cáncer de mama, pues si han estado sometidas a poliquimioterapia, a veces es realmente grave. El zóster, todos tenéis, aunque solamente es un 8%, pero todos tenéis neuropatía por zóster, que es complicada y relativamente sencilla de tratar con los nuevos parches, con los nuevos tratamientos tópicos. En la diabetes mellitus es el pan nuestro de cada día. La neuropatía diabética es muy importante porque ahorra muchas amputaciones si pescáis a tiempo, lógicamente, al paciente. Y las patologías traumáticas son las que hemos recogido fundamentalmente en la guía, y aquí tenéis los porcentajes. En un 37% de lumbalgia crónica tendremos radiculopatía y, por lo tanto, tendremos un dolor neuropático mixto o puro. La polineuropatía diabética, sabéis que va en función del tiempo de evolución de la diabetes del paciente, y tenemos un 26% que es importante, y algunos alcohólicos, puesto que es una cosa normal cuando le preguntas al paciente. Bueno, ahora ya cada vez empiezan a haber menos por los puntos que se pierden en el carné, pero en fin, pasearos allí en Valencia es muy los almuerzos que hace la gente, pues con la botellita de vino, el carajillo y el litrito de cerveza para comer, etcétera. Es decir, que las dosis de 80 y 100 gramos de alcohol se superan ampliamente. Bien, pues en estas diapositivas lo tenéis todo recogido. Recordad que las 3 primeras son las 3 más frecuentes y son las que hemos tratado en la guía, que está en revisión externa, como os ha dicho Pedro, y que dispondréis de ella dentro de poco.
un minuto para contaros esto que todos sabéis, es decir, que la parestesia, la hiperalgesia, la alodinia, son conceptos que, bueno, no hace falta que os lo comente porque vosotros bien los conocéis, pero tal vez sea importante la exploración, que eso sí que no hacemos. He visto algún póster en donde solamente el 10% de pacientes en primaria están controlados para valorar la alodinia. Es muy importante porque esa alodinia mecánica es muy sencilla, se hace con un pincelito, si va al chisme, exacto, y eso permite visualizar una activación de fibras A beta de una manera muy sencilla, y el algómetro os lo he puesto porque nosotros con esto determinamos, sabéis que la fibromialgia está bastante claro ya dentro de las reales, porque hay la mitad que son ficticias. Como ya os contamos en otro congreso anterior, es una polineuropatía de fibra pequeña, de fibra C, y que eso se puede detectar con las nuevas técnicas de electromiografía, pero hay que meter el electrodo dentro del nervio sural y es complicado, y esto es muy sencillo y todos disponemos de esto. La hiperalgesia es necesario explorarla y claro, es muy sencillo porque ¿quién no tiene un tubito de frío o simplemente un martillo de reflejos que esté fresquito? Pues eso está alrededor de 10 o 12 grados y con eso ya nos sirve para ver una hiperalgesia térmica o mecánica. Y desde luego, pues un clip o el propio martillito de reflejos nos permite hacer esta exploración. Tenéis que acostumbraros no solamente a gastar la EVA no me he atrevido a ponerla porque pienso ya que todo el mundo la gasta, es obligatorio. El DN4 también, porque tiene una sensibilidad muy elevada, el 90%, y una especificidad muy alta, casi el 80%. Son 7 preguntas clínicas, es recoger cómo es el dolor que tiene el paciente, me sabe mal leerlo porque todos lo tenéis, pero claro, hay que explorar, hay que hacer una hipoestesia al tacto, hay que hacer una hipoestesia al pinchazo y hay que hacer el cepillado para comprobar la alodinia. 4 de estos síntomas te dicen que ese paciente tiene un dolor neuropático. Eso es muy importante. Esta mañana hemos presentado un póster en donde con 6 preguntas tenías que un paciente es fibromialgia si cumple 5. Es pues muy importante valorar estos cosas. El que quiera dedicarse un poquito a la investigación o que tenga un poco más de tiempo, los cuestionarios, muchos de ellos son autoaplicables y ahí tenéis el LANS, que os lo he puesto porque está validado y ya tiene 8 años en España y por lo tanto pues es interesante. Es un crimen no detectar una neuropatía diabética a tiempo porque eso va a producir úlcera, infección y amputación posterior. La evidencia hay muchísima. Si no tenéis a mano los filamentos de von Frey, da igual, porque sí que tenéis todos el monofilamento y es lamentable que solo haya un 10% de consultas de enfermería en donde se realice esto y cuando se declara un 10%, quiere decir que la realidad es un 2%, porque aquí hay una sobredeclaración. Y es muy lamentable porque esos 8 puntos indican, cuando uno los tiene, que la sensibilidad es normal y eso pues no solamente es una cosa que deben realizar los podólogos, como no están todavía en la Seguridad Social, la mayoría de ellos, pues es conveniente que lo haga enfermería. Y el diapasón de 128 hercios, pues es importantísimo porque permite detectar la sensibilidad vibratoria, que es la primera que se afecta, y eso con una mini exploración de la alodinia y la hiperalgesia nos va a permitir no meter la pata, que eso cada vez nosotros que hacemos medicina legal también, pues es más interesante. De manera que esa afectación de las fibras A beta no requieren potenciales evocados, no requieren hacer electromiografía, lo podemos hacer muy sencillamente si queremos en primaria. Bien, pues vamos ya a la guía. Visto todo esto, parecía claro que había que hacer una guía clínica del dolor neuropático periférico en atención primaria.
Bueno, pues de esa manera pues entendemos que se mejora un poquito la competencia y os ahorramos la faena, ya que hemos hecho una revisión de evidencia, de toda la evidencia disponible y que nos han permitido, pues bueno, seguir una metodología que no os voy a contar. Hay un taller aquí de metodología online que es perfecto y que es el necesario, y que todas las guías que manejamos, la NICE, etcétera, todas tienen que controlar. Cualquiera de los estudios que se presenten, cualquier revisión sistemática, requiere una lectura crítica, requiere una necesidad de una calidad que se permite establecer una serie de categorías a la hora de hacer recomendaciones. Entonces, los ensayos clínicos controlados, cuando hay más de 2, tenemos un metaanálisis y sabéis que eso pues es una prueba de evidencia bastante importante. Bueno, no os lo voy a contar porque lo tenéis perfecto, solo hay que pinchar y os podéis descargar todo el PDF, que creo que son unas 40 hojas, porque yo lo descargué hace 2 días y lo tenéis gratuito desde el Congreso. Las 4 neuropatías que hemos tratado en la guía son las que veis aquí: la diabética, la posherpética, la postraumática, posamputación, etcétera, y hemos hecho hincapié en poblaciones especiales, en los ancianos, en los niños, en las embarazadas, que realmente plantean problemas a la hora de establecer un medicamento. Hemos valorado todos los fármacos. Siguen siendo útiles los tricíclicos, pero tienen muchos problemas, como ahora veréis. La duloxetina tiene indicación en dolor neuropático periférico diabético, en ficha técnica. La gabapentina lo mismo en adultos, y la pregabalina tanto en periférico como central. La capsaicina solo tiene una precaución especial en los diabéticos. En el resto no hay ningún problema, y la lidocaína tiene indicación en la neuralgia posherpética. Los opioides, hay evidentemente un montón de guías en las que tenéis, y también están incluidos en la nuestra. Hemos realizado 8 preguntas clínicas, siguiendo la metodología clásica de confección de una guía, a las cuales hemos tratado de dar respuesta. Primero, cuál era la eficacia y seguridad de los diferentes tratamientos en monoterapia comparados a otros tratamientos, en el dolor neuropático. Lo mismo cuando hacemos una combinación de fármacos comparados con monoterapia y con diferentes combinaciones en dolor neuropático. Lo mismo en dolor neuropático periférico, y al mismo tiempo hemos visto cuándo hay que cambiar de una primera a una segunda línea, que luego veremos, cómo hay que pasar de una primera a una segunda línea de tratamiento, qué tratamiento es el que elegiríamos para cada neuropatía en concreto y qué tratamiento elegiríamos cuando tenemos comorbilidades muy importantes. Tratamos muchos pacientes ancianos, que son los que más vienen a la consulta, lógicamente, y qué ocurre en niños cuando tenemos esta problemática. Pues todo eso lo tendréis en la guía. Normalmente, con un 30% de alivio del dolor ya es importante, en numerosos trabajos con un 30% es suficiente. Hemos buscado que los estudios tuvieran un 50%, pero 30% ha hecho reflexionar al grupo y indicarlo como recomendación. Y, por supuesto, la gravedad de los efectos adversos es una cosa siempre a tener en cuenta, y en esas condiciones, pues los niños y adolescentes en ficha técnica prácticamente no hay evidencia, puesto que hay muy pocos trabajos en donde se emplee, pero bueno, la amitriptilina, pues como tiene una pequeña indicación en enuresis nocturna, etcétera, pues lo tenéis un poquito indicado en ficha técnica. Los tópicos no tienen ningún problema. Los ancianos tienen muchos insuficiencia renal moderada, entonces ahí hay que gastar siempre dosis muy bajas de gabapentina, pregabalina. Los antidepresivos tricíclicos, por el glaucoma, en fin, por todas los efectos adversos que tienen, que vamos a mencionar, que tenéis luego en una diapositiva, pues hay que tenerlos siempre en consideración. Cuando los gastéis tiene que ser a muy baja dosis
para evitar problemas. Los tratamientos tópicos, lógicamente, aquí no tienen problemas ni efectos secundarios. Cuando gastáis la duloxetina, recordad que tenéis que monitorizar la tensión arterial. Bien, las embarazadas no entran en ningún ensayo clínico, pero normalmente los tópicos no tienen problemas, salvo en la lactancia, que siempre hay que ir con cuidado. Los polimedicados, lógicamente, pues tienen muchas interacciones, los tricíclicos, la duloxetina, etcétera. Bajas dosis de pregabalina opioides sería correcto. En la insuficiencia renal, los tópicos, y después hay que manejarse según el aclaramiento de creatinina y te avisa el ordenador. En insuficiencia hepática, la pregabalina o la gabapentina no están indicadas, siempre hay que disminuir la dosis y, como siempre, los tópicos podemos tirar de ellos, aunque alguna vez tendremos que derivar a las unidades especializadas, que es donde se puede prescribir altas dosis de estos productos. Bueno, aquí tenéis cómo haríamos una combinación racional de fármacos cuando empleamos un inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina. No hay que dar ni tramadol, sabéis, el síndrome serotoninérgico ese que siempre se dice, que yo no he visto ninguno, y manejo numerosos de esto, pero bueno, como está descrito en todos lados, pues tenéis que tenerlo en cuenta por si acaso hay un lío, porque luego cuando hay un lío vienen los abogados con el prospecto, tenemos que ir expertos para decir que, bueno, que en fin, que uno por cada 100.000, pues no toca, solemos convencer a los jueces, pero mejor no meter la pata si se puede. Os he puesto ahí una escalita muy sencillita, y entonces con los tricíclicos pues hay que ir con cuidado con la duloxetina y el tramadol. Con los opioides no hay que mezclar, no hay que hacer mezclas de opioides, eso ya lo sabéis todos, y los tópicos pues no tienen, se pueden asociar con cualquier tipo de fármaco. Las comorbilidades, medio minuto para recordaros que el glaucoma, los problemas cardíacos, la hipertensión arterial contraindica los tricíclicos, eso hay que tener presente. La insuficiencia renal, pues hay que actuar según el aclaramiento de creatinina. Si es importante gastar prácticamente parches y muy poquita dosis, sobre todo si son pacientes ancianos, etcétera. Y luego ya, pues el que analice los costes, como yo siempre a la hora de analizar costes lo veo desde el punto de vista global, y en mi cabeza se meten las bajas laborales, los que se han jubilado por enfermedad, el tal y el cual, pues mi criterio varía un poco del de la Administración. Dos palabras para que Antonio no me meta la bronca, porque él trabaja en una unidad de dolor. ¿Cuándo derivamos a la unidad de dolor? Hombre, la unidad del dolor no es un servicio de urgencias. Hay que derivar a los pacientes perfectamente diagnosticados, con si hay una falta de respuesta, a primera y a segunda línea, y cuando el dolor es realmente rebelde, cuando tenemos multitud de alergias, de problemas de pluripatología en los pacientes, etcétera, en esos casos hay que derivar. Y hay que implicar a enfermería, que es importante, porque el seguimiento, hoy en día la informática nos permite, prescribimos para un año, y por lo tanto nos permite esto verlo cuando hay tiempo, claramente en la consulta. Pero son profesionales que normalmente disponen de más tiempo que nosotros. Y la última diapositiva, simplemente para comentaros pues un poco lo que hemos dicho, que lo veréis luego en la guía y lo tenéis en la página web, por eso me he permitido ir relativamente rapidito. De manera que tenéis todos los fármacos que hemos ido comentando. Y nada más, os doy las gracias por vuestra atención. Recordad que es un derecho el tratar el dolor del paciente, es un deber por nuestra parte y es una negligencia no aliviarlo. Con lo cual, pues os someto a vuestra consideración que deis una miradita a la guía. En unos 2 o 3 meses estará a vuestra disposición. Os he puesto mi correo electrónico por si tenéis alguna pega.